El mundo de la renta fija es sin duda uno de los más interesantes que nos podemos encontrar desde el punto de vista de inversor. Sin embargo, no es sencillo, es un mundo complejo, es un mundo que requiere de una base, de una estructura y como sabéis, pues en este canal que nos enfocamos principalmente al mundo de la formación, pues no se me ocurría una mejor forma de poder traeros un contenido de calidad y en el que vamos a estar hablando de pues diversas modalidades con las que pues, cualquier inversor puede arrancarse en este bonito mundo. En el día de hoy me gustaría presentar a Enrique Castellanos. Él es el director del Instituto BME, profesor de este curso del que vamos a estar hablando en el día de hoy y sobre todo nos va a estar contando pues cuáles son aquellas formas que desde el punto de vista también sobre todo retail pues son más interesantes para iniciarse en el mundo de la renta fija. Y por el otro lado también contamos con Edgar Fernández, asesor de fondos de inversión y profesor universitario, que además, pues bueno, dentro de este criterio, ¿no?, de asesor de fondos de inversión, pues nos va a dar ese enfoque también práctico del día a día y que obviamente luego podemos llevar a la gestión de nuestra propia cartera. Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente, o sea, la renta fija es un mundo complejo, o sea, aunque parece fácil porque decimos que la renta es fija, pero bueno, ya sabemos que la renta fija es la menos fija de las rentas. Y ahora está todo el mundo, desde hace ya un tiempo, cuando han subido los tipos de interés, los bancos no han, digamos, reaccionado con los depósitos, al igual que los tipos de interés, y esa es la razón por la cual ha habido mucho público, mucho retail que ha estado comprando letras del Tesoro y comprando bonos, porque además en España tenemos esa facilidad, cosa que en otros países no existe, ¿no? Que incluso podamos comprarlo directamente con un certificado electrónico, accediendo al Tesoro y haciendo una transferencia del Banco de España, podemos hacerlo, ¿no? Y mucha gente se ha animado a hacerlo y ha empezado a ver que la renta fija, pues bueno, pues puede ser interesante y es algo en lo que puede invertir. Lógicamente, esto es un paso muy, muy pequeño de un mundo mucho más amplio, ¿no? Además, ahora también parece que, bueno, hay voces de que se iban a bajar tipos a final de año, mediados de año, a tal, y todo el mundo está muy animado con la renta fija. Y bueno, pues eso ha despertado el interés. Entonces, esa es la razón por la cual hacemos un curso en el que queremos explicar un poco cuáles son las bases y cuáles son las características fundamentalmente de los productos y del mercado de renta fija, ¿no? Que eso es lo que antes de empezar a correr hay que andar, ¿no? Y antes de empezar a seleccionar cuál es el bono más adecuado para comprar y demás, pues primero hay que entender muy bien qué es lo que afecta a la renta fija, los tipos de interés, el crédito, los diferentes tipos de bonos que tenemos, diferentes calidades crediticias, diferentes órdenes de prelación. O sea, hay muchas, cómo afecta también las políticas monetarias a los mercados, cuáles son las diferentes curvas en las que nos tenemos que fijar. Es decir, toda esa información que antes de empezar a invertir, primero tenemos que conocer bien el mercado. Y luego otra cosa que también es inherente, es obvio, pero que también es importante, es entender también el propio mercado. La gente está pensando también en como cuando compras acciones de Telefónica, que tienes toda la liquidez que te da la gana, o cuando compras acciones de Apple, que puedes comprar y vender lo que te da la gana, ¿no? En renta fija es un mundo muy amplio, con muchísima inversión, pero la liquidez no es siempre buena o en todos los productos y también muchas veces hay que hacer concesiones en el precio, aunque el producto sea muy bueno. Tú puedes tener un producto buenísimo, pero si no hay nadie que lo quiera comprar, pues vas a tener que hacer concesiones en el precio. Eso es, y cuanta más prisa tengas por venderlo, peor todavía, ¿no? Perfecto. Aprovechando, Edgar, también que estás por aquí y sobre todo ya para tocar un poco más de tierra, sobre todo con contenido y aprovechando pues, la introducción que ha hecho Enrique, te voy a preguntar ¿cómo definirías de forma sencilla qué es un bono y qué tipologías de bonos nos podemos encontrar?
Porque aquí pues hay veces que hablamos, ¿no?, dependiendo de su grado de inversión, dependiendo de su duración, dependiendo de ciertas variables, hay veces que incluso estas están entrelazadas, porque podemos hablar de un bono de un grado crediticio pues muy elevado pero de corta duración, viceversa. Es decir, cuéntanos, desde tu punto de vista, para una persona que entra a este vídeo y que dice, oye, yo me quiero ir sabiendo qué es un bono y entendiendo más o menos las 2-3 características más importantes, ¿cuál sería una definición que tú le darías? Muy fácil. Yo creo que la forma más fácil de definir, lo que es también la forma más simple, ¿no?, y que tendríamos que entrar en detalles, es que bono es deuda. Es decir, hay un emisor que emite deuda para financiar sus operaciones, sus inversiones, sus gastos, ¿no? Y la diferencia básicamente con el equity, que son las acciones, es que la empresa no tiene una deuda con nosotros. La empresa tiene la opción de repartir beneficios con nosotros como accionistas, pero no tiene la obligación, mientras que con el bono, dependiendo del bono como es, ¿no? Podemos hablar de bonos cupón cero, etcétera, 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 pero de forma general la empresa tiene la obligación de darnos una remuneración y devolvernos el capital en una fecha establecida. ¿Vale? Entonces entraríamos entre bonos a corto plazo o renta fija a corto plazo, como pueden ser pagarés de empresas, renta fija a 1 año, renta fija a 20 años, renta fija a 40 años, renta fija a 100 años, que la hay, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Oxford puedes comprar bonos que es a 100 años. Incluso ¿no? las obligaciones de Austria también, que en este caso es donde yo resido. Exacto, ¿no? Entonces hay de muchos tipos, pero básicamente lo podríamos definir como deuda y que la obligación de la empresa o del emisor, que puede ser también un estado, es mayor contra ti. Es decir, tú estás primero. Es decir, el bonista está primero antes que el accionista. Antes cobra el bonista que el accionista, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Por eso se dice la renta fija es de menor riesgo, ¿no? Es por eso, porque en el orden de prelación de los flujos, el bonista, el que tiene el capital invertido en un bono, va antes que el accionista, ¿no? Por eso tiene menos riesgo. No significa que no tenga riesgo, ¿no? Claro. Porque los estados quiebran, las empresas quiebran, etcétera, 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 ¿no? Y también se puede perder todo el capital en bonos. Pero si una empresa quiebra, el que no va a recuperar nada va a ser el accionista. Exacto. El bonista puede recuperar algo, ¿no? Hay más o menos, hay porcentajes, hay estudios que hablan de la tasa de recuperación, ¿no?, de los bonistas, y hay veces que está, dependiendo del ciclo, puede estar en 30, 40, 50, 60% de recuperación, ¿no?, de ese capital, aunque puede ser que tarde muchísimos años en recuperarlo, ¿no? Pero esa creo que es la definición básica, que es deuda, que estás por delante del accionista. Y después hablaremos si la renta fija de verdad es fija, porque yo creo que no es fija y seguro que Enrique nos puede hablar mucho sobre ello. Sí, sobre todo porque existen muchos matices y, como mencionas, pues de hecho en el canal, ¿no?, hemos hablado del riesgo de duración, del riesgo de tipos de interés, del riesgo de crédito, del riesgo de liquidez. En este caso, Enrique, vuelvo contigo. Te quería preguntar, ya hemos definido qué es un bono. Se trata de un instrumento de deuda que depende pues de un emisor, que en este caso pues nos sitúa un poquito por delante con respecto a este orden de prelación en el caso de que una compañía quiebre. Yo te quiero preguntar sobre todo, es decir, desde el punto de vista de la utilidad, ¿para qué le sirve al inversor retail tener información sobre el mundo de la renta fija? Porque siempre hablamos de equity, siempre hablamos de las acciones de una empresa, de otra, de comprar, de vender. Pensemos que un bono, por lo general, pese a que puedes tradear, sobre todo en este caso, pues luego Edgar a lo mejor nos puede dar un poquito más de pistas sobre ello, pero por lo general, ¿no?, cuando estamos hablando de una emisión de deuda, hablamos pues con un plazo quizá un poquito más largo, o estamos comprando bonos gubernamentales, los buscamos para tener más estabilidad en la cartera. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta el curso que habéis creado y teniendo en cuenta las dinámicas del mercado, ¿por qué crees que puede ser un activo que entra muy bien en una cartera de un inversor retail y por lo cual se debe de formar? Pues, hombre, es otro tipo de activo más, es un asset class más, y es un tipo de activo dentro de renta fija, como habéis dicho. O sea, la variedad es enorme. Podemos tener algo que sea súper seguro dentro de lo que cabe, pero muy seguro, con muy poquita volatilidad, y podemos tener cosas casi parecidas con volatilidades y casi rentabilidades parecidas al equity, ¿no? Porque tiene mucho riesgo, ¿no? Pero en general es un activo que, al incluirlo dentro de la cartera, y si tenemos una cartera diversificada con acciones
Algo que es natural es también diversificarlo con renta fija, ¿no? La renta fija va a aportar esa descorrelación en nuestra cartera que automáticamente bajará el riesgo de nuestra cartera. Como sabemos, al final, la mejor rentabilidad no es la más alta, sino la que se adecua a los objetivos que yo me he marcado, ¿no? Y en esos objetivos no es lo mismo cuando tienes 20 años a cumplir tu objetivo, puedes asumir una serie de riesgos que cuando tienes plazos mucho más cortos, donde probablemente no sea sensato invertir en empresas tecnológicas, sino que tengas que invertir, porque te quedan mucho menos años a la consecución del objetivo y entonces tengas que utilizar productos que tengan algo más de seguridad, y para eso la renta fija es estupenda, ¿no? Pero evidentemente hay que conocer los riesgos que entraña la renta fija para poder seleccionar el producto adecuado. Perfecto. Y Edgar, volviendo a esa parte quizá un poquito más práctica, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que se le da desde el curso a estos primeros pasos? Es decir, una persona que conoce las bases, que conoce la teoría, ¿hasta qué punto se va a poder desarrollar dentro de una plataforma para poder llegar, ¿no?, al momento final, que es el de lanzar una orden a mercado, comprar un bono, incorporarlo a su cartera? Es decir, ¿cómo podemos en llegar el curso a eso? empezamos desde cero, ¿vale? Porque muchas veces cuando hablamos de renta fija no nos damos cuenta, ¿no?, que tienes que tener unos conocimientos previos que muy poca gente tiene, solo aquellos que estén formados en la materia, ¿no? Que es sobre todo matemáticas financieras. Eso sería la primera parte del curso, la primera clase, ¿no?, en la que hablamos de los tipos de interés, su función, su clasificación, qué es la capitalización simple, compuesta, continua, ¿no?, la diferencia entre tipo de interés nominal, efectivo, TAE, ¿no?, las bases de cálculo, los factores de descuento y conceptos de renta fija, ¿no?, primordiales, que son pues, el precio del bono, la TIR, la duración, la convexidad, este tipo de cosas que son más matemáticas, que se necesitan saber porque si no, no vas a entender. Puedes entender cómo funciona un bono, puedes entender, pues, oye, quiero invertir en esta empresa que me va a dar una rentabilidad por el cupón de un 5%, pero no puedes entender, si no sabes de convexidad, cómo le afecta los tipos de interés, por ejemplo. Claro. No cómo le afecta la duración, ¿no? No lo puedes entender, ¿no? Entonces tendremos que empezar por ahí. Y después tenemos que ver, que es la segunda parte del curso, que es la curva de cupón cero, que es algo que normalmente no se entiende, ¿no? El cupón, ¿qué significa cupón cero? Que es una deuda que no te da intereses. ¿No? Y puedes pensar, ¿y esto cómo puede ser, no? Que no me da intereses. Bueno, la rentabilidad no viene de los intereses, viene de la diferencia entre el precio de salida, ¿no?, el precio de emisión del bono y el capital que te van a volver en el futuro, ¿no? Y eso es súper importante también entender, pues, cómo funciona la curva de cupón cero y cómo afecta esto, cómo elaborar, ¿no?, cómo elabora el mercado por los depósitos de los swaps, un concepto también muy interesante que es el bootstrapping, ¿no? Todo esto se tiene que conocer, ¿no? Y después pasamos a la política monetaria, que es la cosa no intrínseca a las empresas, ¿vale? O sea, porque tú puedes comprar un bono de una empresa, pero hay factores externos que le afectan y el que más le afecta es la política monetaria, ¿no? Los agregados monetarios, los instrumentos de política monetaria, la operativa, ¿no?, el tipo de interés. Por eso ahora mucha gente está hablando de renta fija, porque como se prevé que los tipos de interés van a bajar, la renta fija puede tener buen desempeño, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Cómo afecta la política monetaria a eso? Después pasamos al mercado de deuda pública, ¿no? Explicamos todo, absolutamente todo sobre el mercado de deuda pública. Pasamos al mercado de renta fija privada, bonos y FRNs. O sea, lo vemos absolutamente todos. Incluso también vemos futuros sobre tipos de interés, ¿no? Si queremos tener, bueno, en lugar de comprar un bono, ¿por qué no compramos un futuro sobre el tipo de interés que nos permita, ¿no?, incluso cubrir nuestra cartera o tener una apuesta a largo o corto de los tipos de interés, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo vemos absolutamente todo para que la persona esté entrenada para invertir en un bono de renta fija, para invertir en letras del tesoro si quiere, para invertir en ETFs de renta fija, para invertir en fondos de renta fija, que esto no supone, me interesa la renta fija como método de diversificación, pero nosotros no te vamos a decir qué bono tienes que comprar, te vamos a enseñar lo que necesitas saber para entender la renta fija. Eso. Y cómo lo importante para diversificar tu cartera y que puedas con ese conocimiento incluso, pues, oye, yo soy inversor retail, yo quiero tener renta fija en la cartera, pero no voy a comprar directamente bonos. Pues sabrás más que suficiente, incluso más que algunos gestores, para invertir en bonos de renta fija, hay fondos de renta fija,
ETFs de renta fija, etcétera, etcétera, etcétera. Lo necesario para entenderlo. Porque tengo que decir una cosa, para mí, y esto es opinión personal, no sé, Enrique, si piensa lo mismo, el mundo de la renta fija necesita más conocimientos que el de la renta variable. Muchos más conocimientos. Porque no es, como he dicho antes, no es tan fijo como parece, ¿no? Sí es verdad que es sencillo operar, sí es verdad que es muy bueno tener renta fija dentro de tu cartera, pero hay que tener conocimientos matemáticos que en la renta variable no se necesitan tanto. Sin duda. Entonces, digamos que se trata de un curso que aterriza desde el principio con las bases, que le da mucha caña a las matemáticas financieras y que poco a poco va construyendo pues una estructura que permite al inversor, pues sobre todo, tener las herramientas para poder decidir. Luego también, pues obviamente, como todo inversor retail, pues también puede analizar fondos de inversión que están ahí fuera, es decir, con gestores como Edgar en este caso, que pueden hacer pues una selección pues de una cartera, etcétera, y también, digamos, como desde fuera, desde la barrera, podemos decir, no somos nosotros quienes estamos lanzando la orden, pero sí que me interesa un gestor que utiliza una serie de estrategias y que más o menos me gusta. O un ETF. O un ETF. O un ETF, que puede ser, muchas veces puede ser el vehículo más eficiente para cualquier inversor, ¿no? Directamente en un ETF, pero que entienda el componente, que si le dicen yield to maturity cuál es, la exposición, cuál es la duración. Exacto. Que entienda, que sepa a qué riesgos estás poniendo, ¿no? Porque si es verdad que si el emisor de la renta fija no hace impago, vamos a recuperar nuestro capital. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Nuestra cartera va a perder valor o siempre va a estar en positiva? No, puede perder valor en renta fija, que es lo que pasó en 2022, ¿no? Sobre todo en aquellas emisiones con mayor duración, ¿no? Entonces tienes que saber a qué te expones y tienes que saber cómo se conjuga esa parte de tu cartera con el resto de tu cartera. Perfecto. Pues, Enrique, volviendo también a este apartado, ¿no? Un poquito más formativo de coordinación, te quería preguntar por el resto de profesores o de docentes, es decir, ¿cómo se ha hecho la selección de estos profesores o docentes para este curso, ¿no? Es decir, dentro de esa maqueta que definís al principio, ¿qué otros profesores nos podemos encontrar? Danos un poquito de información sobre ellos, qué perfiles tienen, cómo se ajustan bien a lo que entiendes tú que el inversor retail que va a ver o que va a hacer este curso le puede interesar. Cuéntanos un poquito. He visto que había también ponencias. Háblanos sobre eso. Bueno, todos los ponentes que tenemos en Instituto BME no son profesores, son profesionales del mercado, ¿no? Que al final pues destinan un tiempo personal que también les gusta a formar a gente, ¿no? Pero quiero decir con esto que al final a nosotros lo que nos interesa, un profesor de universidad te puede contar estupendamente lo que es un swap, pero yo prefiero que una persona que esté sentada en una mesa de swaps de una entidad te cuente lo que es un swap, porque además te va a estar contando una serie de experiencias y de cosas que te va a transmitir que no lo puede hacer una persona a nivel teórico, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues tenemos a Emilio Gamarra, que es un profesional que ha estado trabajando muchísimos años en mesas de renta fija y de divisa, de BBV, de Banesto, de Argentaria. Bueno, empezó en Argentaria, BBV, luego Banesto, en muchos sitios. Desde hace ya unos cuantos años trabaja en BME, BME Clearing, en la parte de IRS, en la cámara de swaps. Pero es una persona que es profesor nuestro desde hace muchísimos años y además de ser un gran profesional, pues es además una persona que tiene una capacidad docente importante, ¿no? Luego también tenemos a Luis Outullo, que es el director general adjunto financiero de la CECA. Es una persona que, bueno, la mesa de la CECA es la que está poniendo precio en Banco Central Europeo todos los días. Quiero decir, que es una persona que está en el core todos los días del mercado. Tenemos también a Gonzalo Gómez Retuerto, que es el director general de BME Renta Fija. Nos va a explicar pues, cómo funciona el mercado de renta fija, qué productos tenemos en el mercado de renta fija, la parte corporativa, tenemos la plataforma Send. La plataforma Send tenemos una parte de mercado de deuda pública y tenemos una parte de mercado de deuda corporativa, donde todo es transparente y se ven los precios que tenemos en pantalla, ¿no? Entonces,
Los profesionales que tenemos son siempre, los profesores que tenemos son siempre profesionales del mercado que están en el día a día. Perfecto, pues súper interesante y como digo, haciendo alusión, ¿no?, a este curso que luego pondremos pues todos los enlaces para que la gente le pueda echar un vistazo al dossier, a los diferentes temas que va a encontrar a los diferentes profesores, pues creo que está muy bien, ¿no?, tener esa aplicación práctica y sobre todo el enfoque de un profesional que bueno, que siempre te lo va a poder explicar un poquito más, digamos, desde la batalla, ¿no?, del día a día. Y en este caso, Edgar, también te quería preguntar sobre todo, dado que te dedicas al asesoramiento de fondos de inversión, etcétera, sobre todo es decir, ¿qué consejos te darías a ti mismo si te volvieses a encontrar con el Edgar de hace unos años y teniendo en cuenta que es un curso que empieza desde cero? Es decir, ¿cuáles son las 3-4 características que sí o sí debe dominar un inversor retail que quiere comenzar pues, con esta bonita etapa, ¿no?, de formación en el mundo de la renta fija? Es decir, ¿cuáles serían las claves, incluso recomendaciones, ¿no?, que podrías hacer desde un plano personal? Creo que está bien esta reflexión también. Pues primero que se le pierda el miedo, ¿no? Porque seguramente muchos de los que nos han visto han escuchado palabras, ¿no?, o definiciones que nunca han escuchado en su vida y que puede parecer, no, bueno, pues es que esto no es para mí, ¿no? Que le pierdan el miedo, porque hay que tener conocimientos, pero se pueden adquirir muy fácilmente. Que le pierdan el miedo, que a veces a los financieros nos gusta hablar en un idioma que nadie nos entiende para creernos más listos que los demás, pero en realidad no somos más listos que los demás. Simplemente pues nos gusta parecerlo, ¿no? Y que no le pierdan miedo. Yo le tenía miedo, yo lo confieso, yo le tenía miedo a la renta fija. Cuando piensas sin ayuda, piensas, qué fácil es, compro deuda de una empresa y ya está, qué sencillo, qué fácil, qué bonito, ¿no? Y después empiezas a estudiar un poquito más y dices, ¿qué ha pasado en 2022? Pues en 2022 la renta fija cayó una barbaridad. ¿Qué ha pasado? ¿No? Te podrías preguntar, ¿y esto? Pero ahí que le pierdan el miedo. Eso es la primera, que le pierdan el miedo. Después, un gran mito de la renta fija que hay es que se necesita mucho capital para invertir en renta fija. Eso no es verdad. Hay emisiones que son grandes, de $100.000, y no está disponible para un inversor retail, ¿no? Pero por eso están los ETFs, por eso están los fondos de inversión. La renta fija es un instrumento asequible para todo el mundo. Evidentemente, si tú quieres comprar un bono convertible de una empresa que está en Somalia y demás, pues seguramente tendrás que ser, seguramente no, tienes que ser inversor profesional para llegar ahí. Pero es que no se necesita, es que, y ahí vuelvo al argumento de antes, muchas veces los inversores nos gusta complicarnos la vida y qué inteligente parece ser este tipo que compra un convertible de Somalia, ¿no? Y al final el rendimiento de nuestra cartera depende mucho más del asset allocation que de la selección que hagamos individualmente, ¿no? Y ese asset allocation es, bueno, pues una parte de la cartera le debo dedicar a renta fija, ¿no? Incluso cuando eres un inversor que invierte en renta variable. Yo soy inversor de renta variable y ahora mismo tengo un 7% en renta fija, que seguramente a Enrique le parece muy poco, un 7%, pero para mí es significativo, ¿no? Un tipo que suele estar 100% en renta variable. Esas serían las dos razones, yo creo que más importantes, ¿no? Que le pierdan el miedo y que no se preocupen que hay instrumentos de sobra para el inversor retail para posicionarse en renta fija. Más pedido 3, pero yo creo que esos son los dos. Sí. Que a mí me gustaría tener hace 10, 15 años, cuando empecé a invertir. No, sin duda, o sea, creo que nos quedamos con elementos muy importantes, ¿no? Sobre todo, como digo, haciendo un repaso de lo que hemos estado comentando en la sesión del día de hoy, una definición de qué es un bono, qué tipologías hay, cómo podemos estructurar un aprendizaje en función de pues, las diferentes necesidades y sobre todo retos a los que se va a encontrar pues, un inversor retail a la hora de aprender sobre este bonito mundo de la renta fija, con una carga importante de matemática financiera. Luego, obviamente, hay que ir profesionalizando de la mano, como decía muy bien Enrique, de profesionales que te van a ir contando sus experiencias, sus vivencias día a día. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando y me quería centrar también sobre todo en la tipología de la modalidad del curso. Es decir, se trata de un curso que va a estar grabado, que una vez accedamos a él vamos a tener pues un área, ¿no?, de estudiante, por llamarlo de alguna manera. Cuéntanos, Enrique, es decir, una persona que a lo mejor no tiene mucho tiempo de poder estudiar, luego los fines de semana, si saca un ratito, va a poder trabajar sobre el material, va a poder tener acceso
pues a un correo electrónico donde mandar las dudas, que esto también es muy importante al principio. Cuéntanos, Enrique, si quieres, y bueno, con esto podemos ir cerrando. Bueno, pues nosotros ya en Instituto BME, desde, bueno, por la pandemia, lo empezamos a hacer así y ya hemos cambiado. Digamos que ha cambiado la manera en la que damos los cursos, nosotros y otros muchos sitios. Ahora mismo el curso va a ser presencial en la Bolsa de Madrid, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, que es donde tenemos las oficinas, BME. Una de las oficinas las tenemos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Ahí tenemos nuestras aulas, muy bien equipadas, climatizadas, estupendo, para cualquiera que quiera venir ahí, fantástico. Pero nosotros también simultáneamente vamos a emitir el curso en directo para que la gente pueda estar viendo al profesor y pueda interactuar con él y hacerle preguntas en directo si quiere. Y además la grabación se va a quedar colocada en el aula virtual. En el aula virtual pues colocaremos toda la documentación, todas las hojas Excel, todos los ejercicios, todo lo necesario para que la gente luego pues pueda, o bien porque no has podido ir a clase, o bien porque luego quieres repasar, pues te ves la grabación en el aula virtual y le puedes poner más velocidad si quieres, a 1.25, a 1.50 y tal, y puedes repasar, ¿no? Y luego, evidentemente, tienes un foro donde puedes consultar, puedes hablar con el resto de los participantes del curso y también tienes un sitio para hacerle preguntas directas al profesor. Directamente recibes en tu correo electrónico las respuestas y digamos que ya es... Toda esta tecnología que nosotros utilizamos realmente ya es una commodity, ¿no? Como podríamos decir, que ya es algo que se da casi por supuesto cuando accedes a uno de estos cursos, y no es que sea una comodidad, es que ya prácticamente a la gente nos lo exige, ¿no? El que oye, pues me gusta ir a clase, pero si no puedo ir a clase, pues digamos que da mucha flexibilidad el que el curso esté grabado. Y luego puedas estar interactuando con el profesor en todo momento. Sin duda, no, lo comento sobre todo porque mucha gente que ve mi canal pues es gente que a lo mejor pues trabaja también por las tardes o incluso reside en el extranjero, incluso mucha comunidad LATAM, que obviamente pues les puede parecer súper interesante el hecho de estar formándose en un curso que les permita pues esas facilidades y poder ser flexible y poder pues luego revisar el contenido o repetir un poco, sobre todo pues toda esa parte de dudas que siempre suele surgir, ¿no? Sobre todo en este tipo de contenido. Perfecto, pues Edgar, también para igualar el número de intervenciones de esta sesión, nada, te dejo esta parte final para que, bueno, puedas dejar pues algún consejo, puedas dejar alguna reflexión sobre el curso o incluso desde tu punto de vista personal, incluso si quieres hablar de la parte que te vas a dedicar tú dentro de toda la formación. Es decir, te dejo completamente abierto esta última intervención para que nos cuentes lo que consideres. Pues voy a hacer una reflexión personal y que últimamente se lo comento a mucha gente, ¿no? Pero ya llegamos, yo ya supero los 30, que todavía soy joven, pero ya estás viendo el túnel, ¿no? Y te pones a pensar, ¿no? De qué es lo que has hecho en tus 20 y demás. Y yo sí hay algo que le recomendaría a la gente, independientemente de la edad que tenga, es que no paren de aprender. Yo lo que me he dado cuenta es que a medida que vas aprendiendo más sobre finanzas, sobre bolsa, sobre renta fija, no solo mejoras como inversor, sino que mejoras como persona, porque te das cuenta que cuando aprendes los efectos de la política monetaria, por ejemplo, en la renta fija, aprendes muchísimas cosas que te sirven en tu día a día y en todo, ¿no? El conocimiento yo lo llamo goodwill, es decir, el goodwill es ese intangible que tú vas acumulando. Cada vez que haces un curso, cada vez que te lees un libro, vas acumulando goodwill y eso te convierte en mejor profesional, aunque no te dediques a las finanzas, ¿no? Aunque te dediques al marketing. Si tú vas acumulando conocimiento económico, financiero, te va a servir para absolutamente para todo y te convierte en mejor profesional. Y además, si miráis el precio que tiene, es irrisorio para la calidad del profesorado, ¿no? Todos absolutamente profesionales que dedican pues, su tiempo libre a dar clases porque les gusta la divulgación, ¿no? Que no tendrían ninguna necesidad de dar clases y ahí están dando clases porque es importante la divulgación y la educación financiera. Así que yo animaría a la gente que sea con este curso con cualquiera, es exactamente igual, que se forme, que no deje de formarse, que mejorarán como personas y como profesionales.
Perfecto. Y Edgar, para las personas que puedan tener a lo mejor dudas al principio, consultas sobre el curso, etcétera, cuéntanos un poquito cómo pueden trasladaros pues estas dudas, o pondremos algún enlace también en la descripción, pero más o menos para cualquier persona, ¿no?, que nos esté viendo y que tenga interés en este curso, cómo puede llegar a vosotros para, bueno, preguntaros, ¿no?, algún material que puede ir dentro, o incluso si se ven o no se ven preparados para iniciarse, algunos requisitos iniciales. Cuéntanos si quieres también, porque esto, ahora que lo has mencionado, creo que puede ser interesante. Bueno, requisitos iniciales ya te contesto yo, no hay ninguno porque toda la formación que intentamos hacer siempre es desde cero, ¿no? Que puedas, da igual tu nivel, que puedas hacerlo absolutamente todo. Después, por la información, pues, por ejemplo, por nuestra parte del WS Academy, pues info@locosdewallstreet.com, ahí te van a contestar nuestro equipo. Y por la parte de Enrique, no sé si... Sí, también en institutobme@grupobme.es o en el teléfono de Instituto BME también nos llama mucha gente y le dedicamos tiempo a explicarle un poco. Incluso hay mucha gente que nos dice, oye, yo soy esto y tengo estos conocimientos y tal. Accedo a este curso, ¿tú cómo lo ves? Entonces, la gente pasa la llamada a un profesor que pueda evaluar un poco y pueda hablar con él y le pueda recomendar si sí o si no está para hacer el curso. Perfecto, pues me parece fantástico, sobre todo por la facilidad, por la simplicidad a la hora de poder revisar el contenido, el material, y como digo, pues si lo puedes ver regrabado o si hay alguna clase que no puedes asistir, pues bueno, creo que es el formato perfecto. Pues nada, hasta aquí llegamos, hasta el final de esta charla. Lo primero es agradeceros, tanto Enrique como Edgar, pues este ratito con vosotros, que nos hayáis contado pues todos estos puntos que hay veces que no se explican tan bien. Es verdad que hemos dejado mucho abierto porque está incluido dentro del curso, y sobre todo para esas personas que tienen la curiosidad, y que estoy seguro que muchas de las personas que nos ven, pues de alguna manera, ¿no? Hay veces que un curso de renta fija pues no se encuentra tan fácilmente, ¿no?, como un curso que puede estar viendo de análisis técnico o de cualquier otra cosa que es un poco más mainstream, pero que sin duda, como bien decíais, es muy importante para el desarrollo profesional y no profesional, ¿no?, también retail de cualquier inversor. Vamos a dejar toda la información en la descripción para todas aquellas personas que quieran acceder. También, si me queréis trasladar, pues tanto Enrique como Edgar, pues algún enlace personal a nivel de LinkedIn para las personas que, bueno, que quieren estar también pues más o menos conectados con vosotros y que les pueda parecer interesante el contenido que creáis y el resto de formaciones. Y bueno, pues os dejo con la última frase, si queréis, pues o bien de despedida o lo que consideréis, es completamente vuestro, y espero que hayáis estado muy a gusto con esta grabación y con esto que vamos a subir dentro de muy poquito a YouTube. Muchísimas gracias, Héctor. Perfecto. Y por tu parte, Edgar, ¿y cerramos? Cerramos. No dejéis de aprender, sea con nosotros o con quien sea. No dejéis de aprender, no os arrepentiréis nunca. Exacto, pues con esta última reflexión nos quedamos. A todas las personas que habéis llegado hasta aquí en este vídeo, daros las gracias también. Cualquier duda, cualquier consulta la podéis dejar en la caja de comentarios, yo se la trasladaré tanto a Enrique como a Edgar. Pues toda la información relacionada también con el curso la vais a tener en la descripción. Y como digo, pues como os decía Edgar, no dejéis nunca de aprender. En este canal de YouTube siempre vais a tener pues mucho contenido de eso, así que estad muy atentos a los próximos vídeos y sobre todo pues a esta gran formación de la cual hemos estado hablando en el día de hoy. Con esto cerramos con el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.